Y ya por fin está disponible el episodio 5 de la serie de Disney Plus Ahsoka. Haciendo una recapitulación rápida de lo que vimos anteriormente, sucede que nuestro trío favorito estaban estancados en el planeta Citos, para luego querer ir a buscar el mapa estelar que sabían que estaba en ese lugar, pero acabando siendo emboscados por Shin y Marrok, derrotando a Marrok. Y mientras esto sucedía, era junto con unos amigos iban por ellos, aunque era muy tarde, pues Ahsoka, intentando recuperar el mapa, acaba siendo eliminada cayendo del risco. Sabin recupera el mapa, pero es manipulada por Baylan para que se lo dé, y termina siendo una rehén de este barbudo señor. Y para remate ya tenía las coordenadas de cómo llegar al almirante Thrawn, pues ya habían decodificado todo el mapa, así que lo destruyen y se van para allá. Aunque hay una escena final con Ahsoka estando en lo que parecía ser un sueño, en donde ve a nada más ni nada menos que a Anakin Skywalker. Ahora sí, ya estando al día, no olvides suscribirte y dejar tu like. Pon el video a la máxima calidad posible y ahora sí, disfruta del resumen. El episodio inicia con el altar del planeta Citos, con Hera junto a su hijo inspeccionando el lugar, hasta que oyen algo, por lo que Jacen se esconde tras Chopper y Hera se acerca lentamente. Ese alguien era Huyang, sosteniendo el casco de Sabine, sintiéndose enojado porque no le hicieron caso al consejo de que estuvieran juntas todo el tiempo, y sin ya poder hacer algo en estos momentos. Mientras tanto, Ahsoka, como sabemos, estaba en el mundo entre mundos con Anakin. Ella le pregunta por qué está ahí, y Anakin le dice que porque perdió una pelea, en este caso contra Baylan, y el hecho de que Ahsoka recuerde contra quien perdió significa que aún tiene oportunidad de vivir, aunque no sin antes retomar su entrenamiento, en este caso sacando su sable y empezando una peleita con su ex alumna. Y regresando con Hera y los demás, este estaba tratando de ver si podía recuperar información del ya roto mapa, aunque por palabras del propio Huyang ya no se puede. Justo ahí llega el Capitán Carson, diciéndole que ya es hora de volver a casa, aunque nuestra verde compañera por nada del mundo planea irse, para seguido paso hablar a su hijo, el cual dice que hay algo raro en el mar. Al principio ella lo ignora, pero el mocoso se pone insistente, así que le hace caso y se ponen a oír el mar. Luego de quedarse un rato oyendo las olas, llegan a captar algo, unos sables de luz, por lo que esto significaba algo. Ante esta develación, Hera le ordena a todo el escuadrón del Capitán Carson revisar nuevamente todo el océano, mientras Huyang se iba con ella. Y Jacen se quedaba con Chopper. Y volviendo al mundo entre mundos, espadazo por aquí, contraataque por acá, y al final Ahsoka termina obteniendo el primer golpe. Ante eso, el vengativo Anakin rompe el suelo donde estaba Ahsoka, haciendo que caiga libremente, para terminar convirtiéndose en una versión niña de ella misma, en este caso la versión de Clone Wars. Hasta Anakin aparece en ese recuerdo. Así que Ahsoka, tratando de obtener respuestas, sigue al joven Anakin a través de los láseres y explosiones. Ya una vez todo se calma, vemos a todos los clones siendo atendidos, observando los estragos que dejó la guerra. Justo en ese momento Anakin va a hablar con ella, diciéndole que la guerra aún no ha terminado y que más droides separatistas están por llegar, pero no se quiere ir, pues le dice a Anakin que los clones se encuentran así porque siguieron sus órdenes, pero es calmada por su maestro diciéndole que a veces podemos cometer errores sin querer, pero debemos seguir en pie para convertirnos en unos fuertes soldados. Lo malo era que Anakin hizo una broma, cosa que enojó a Ahsoka, pues ese no era momento de bromas, cosa que hizo que se pusiera más serio y se acabe yendo a pelear. Y justo en ese momento, por unos segundos, vemos a Darth Vader. Y saliendo de este recuerdo, volvemos con el Capitán Carson inspeccionando todo el mar, aunque Hera menciona que es probable que nunca acaben encontrando a Sabine y Ahsoka a este ritmo, aunque Huyang la motiva diciéndole que haciendo las cosas tal cual las hace, es la razón por la que todos la aprecian, haciendo sonreír a esta verde mujer. En ese momento llega una transmisión de su hijo diciéndole que hay algo proveniendo de cerca al mar, por lo que le dice que vaya para allá. Mientras tanto, la chiquilla Ahsoka seguía en la guerra, aunque este era en el asedio Mandalore, para seguido paso que Anakin le comente que dentro de ella vive su legado, y por ende el de Obi-Wan, y también por ende el de su maestro, o sea Qui-Gon. Lo malo era que ya Anakin se estaba poniendo cada vez más violento, al punto de atacarla con su sable, empujándola al polvo y volviendo a ser la adulta Ahsoka. Lo malo era que ya en este punto su oponente era Darth Vader más que Anakin, convirtiéndose esta en una batalla a muerte, aunque igual la termina ganando Ahsoka. Esto hizo retroceder a Vader, y que por el color de sus ojos Anakin vuelva a aparecer, para acabar desapareciendo del lugar. Finalmente todo el mundo entre mundos parece unirse en uno solo, sumergiendo a Ahsoka de agua y así volviendo al mundo físico. Justo en ese momento una piloto del equipo del Capitán Carson la acaba rescatando y llevando a resguardo en su nave, para que al día siguiente Ahsoka despierte y se encuentre con Huyang, el cual le comenta que aún está con ellos gracias a Jacen, para seguido paso enseñar el mapa destrozado. Ya Ahsoka una vez baja de la nave va a abrazar a Jacen, agradeciéndole por haberla salvado, solo para que Huyang se lo termine llevando adentro de la nave, para que así las adultas puedan conversar. A Hera le pregunta dónde está Sabine, aunque por desgracia Ahsoka no sabe, pero intuye que puede
pueda encontrar alguna especie de recuerdo dentro del mapa, como para saber dónde está su alumna, y al final sí lo consigue, deduciendo que Sabine estaba aún con vida, pero secuestrada, aunque también deduce que parte de ella está ahí voluntariamente, así que será difícil traerla de vuelta. Las cosas se complican cuando Carson informa que ya están por llegar las naves de la Nueva República, aunque con la intención de hacerlas volver a casa en lugar de ayudarlas con Morgan. Por lo tanto, ella trata de ganar tiempo conversando con la canciller Modma, aunque consigue que le notifiquen que es altamente probable que le quiten el puesto de comandante, a causa de todo lo que ha hecho. Justo en ese momento llega Ahsoka con una idea para llegar donde Sabine, por lo que emprenden vuelo. ¿A dónde, te preguntarás? Pues a ver a nada más ni nada menos que a los Purgils, en este caso al más grande de todos. Aunque al mismo tiempo las naves de la flota estaban por llegar, lo que significa que estos podrían ahuyentar a la manada de Purgils con su presencia, por lo que Ahsoka deberá ser rápida. Su plan era comunicarle que le ayuden a encontrar a Sabine, ya que estas cosotototas vuelan grandísimas distancias, algo que el Purgil comprende, por lo que la criatura abre su boca para que nuestra protagonista entre con su nave, y así empezando su largo viaje hacia Sabine, o puede que acaben en otro lado, pero cualquier cosa es mejor que estar sin hacer nada. Y para remate, los Purgils acaban cruzándose con las naves de la Nueva República, observando la magnificencia de estas grandísimas criaturas, y con el salto hiperespacial de sus compañeros, es que termina el episodio. Muchas gracias por haber visto el vídeo hasta el final, no olvides que puedes seguirme en Twitter, Instagram y TikTok, los links están en la descripción, y ahora sí, nos vemos en el siguiente resumen. Chau chau.